Muy buenos días, Susana. Hola, buenos días. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias. Bueno, para todas las personas que este momento están conectadas, ¿cómo están? Para la Fundación Nacional de Trasplantados, pues es motivo de alegría poder empezar nuevamente estos espacios de capacitación, espacios de un gran enriquecimiento para nuestros pacientes y para la comunidad y benefactores en general. Hoy tenemos la oportunidad de tener siempre la vinculación, la posibilidad de tener el acompañamiento de la Personería de Medellín, que durante más de 12 años ha estado en estos espacios, y también al Observatorio de Salud, es pues, es la posibilidad de tener todo el conocimiento y el aval de dos empresas, de dos instituciones tan importantes, donde hemos tenido la oportunidad de tener unos profesionales supremamente cualificados en las distintas exposiciones de los temas de gran interés. Así, Susana, que te damos la bienvenida. Eres nuestra primera expositora de este año. Susana Rúa Álvarez, ella es psicóloga y máster en psicología clínica. Y hoy tenemos un tema supremamente de un gran interés en estos momentos que estamos viviendo, como son cómo asumir las pérdidas y los duelos. Bueno, Susana, en nombre de la Fundación Nacional de Trasplantados, te damos la bienvenida y agradecerte nuevamente tu generosidad y tu interés en participar en este espacio. Invitamos a todos los participantes a que, por favor, durante la exposición apaguen los audios para efecto de que nosotros grabamos el conversatorio, luego lo pueden ver en las redes sociales, en nuestra página también. Entonces, por eso es importante que ya al final de la exposición de Susana tengamos la oportunidad de todas las inquietudes y dudas, socializarlas para efectos de poder tener una mejor grabación. Muchas gracias. Ayúdenos a difundir estos espacios que son de gran interés para todos. Nos cambia nuestro entorno personal. Entonces, qué rico que ustedes sean multiplicadores cada mes de estos espacios. Al final le vamos a decir cuál es la próxima reunión y bienvenidos nuevamente. Bueno, Susana. Bueno, muchas gracias por tu introducción, muchas gracias por permitirme compartir este espacio con ustedes. Desde mi experiencia acompañando a personas, digamos, en sus procesos de duelos y pérdidas a nivel grupal e individual, es un tema que realmente disfruto mucho y también pues la idea es, me voy a proponer tres objetivos principales a través de esta conversación. Primero, abordar de manera muy cotidiana, muy general, muy básica el tema del duelo y pérdida con planteándome una meta principal, que es que obtengamos herramientas prácticas para pronto saber cómo acompañar al otro desde su dolor, desde una visión más empática, desde una visión de comprensión. Al mismo tiempo, el objetivo de pronto nosotros también adquirir herramientas para cada vez tener procesos de duelo y de pérdida más sanos, que se puedan llevar de una manera que beneficie a nuestra salud mental. Yo, pues, con la introducción que me hacían, voy a complementar, pues, que adicionalmente mi experiencia en la maestría fue haciendo un trabajo de grado en este tema del duelo y acompañando pacientes en la unidad de duelo de Campos de Paz. Entonces, les voy a exponer desde el recorrido teórico, tanto como desde mi experiencia. Vamos a comenzar, pues yo tengo acá unas diapositivas, pero voy a de mejor como optar por que hagamos esto de una manera más fluida, más desde la conversación. Entonces voy a iniciar
abordando los que nos traen esta reunión. Para mí no es posible como definir el uno sin el otro, entonces vamos a diferenciarlos y hacer claridades sobre ellos. Vamos a empezar a la pérdida. La pérdida se entiende como aquello de lo cual me estoy privado, de lo cual ya no puedo poseer, es ya estar privado de algo que yo tenía y que era significativo para mí. La palabra significativo acá es esencial. Significativo es eso que tiene un valor, una importancia, es eso que tiene para mí un vínculo emocional, afectivo. Entonces, si lo entendemos de esta manera, una pérdida puede ser la pérdida de la mascota, del empleo, de un ser amado a causa de muerte, puede ser la pérdida del carro. Ahí lo importante es que sea algo que para mí es importante, algo que hace parte de mi vida. Estas experiencias de las pérdidas generan un impacto muy fuerte en nuestro mundo interior y nuestro mundo exterior. En nuestro mundo exterior, porque entonces ya no puedo cumplir ese rol, o ya no me puedo vincular con esta persona, o ya no tengo esto que le daba un sentido a mi vida en su cotidianidad. Y a nivel interior, porque las pérdidas a veces tienen ese poder de hacernos incluso cuestionar nuestras creencias, nuestra filosofía de vida, y poner pues como un ejemplo muy básico. Aquella persona que siempre ha sido muy religiosa, que tiene una fe en X o Y religión, sus creencias, pasa por una experiencia, no sé, un diagnóstico de una enfermedad terminal, la pérdida de la salud, y comienza a cuestionarse, no, pero entonces, y Dios entonces sí existe, y la religión, y yo que siempre había sido devota a esto, porque todo es tan injusto. Las pérdidas a veces hacen que internamente incluso nos cuestionemos por esas creencias que ya veníamos nosotros también construyendo. El duelo, por otra parte, lo vamos a entender como la respuesta que el ser humano tiene ante una pérdida, y también desde otro punto, y es el proceso de aceptar esa pérdida, el proceso de asumir todo lo que implica pasar una experiencia de este tipo. El duelo como respuesta a una pérdida. La palabra duelo viene de dolus, que significa dolor. Es una experiencia que impacta tanto que la respuesta va a ser el dolor. Hay un autor que se llama Mosquera y él define que el duelo es una de las experiencias más difíciles y más dolorosas por las cuales puede pasar un ser humano. Él lo lleva al caso particular de la muerte de un ser querido, porque él dice, nos duele el pasado, porque nos duelen los recuerdos, nos duele el presente, porque sentimos la ausencia del ser amado, nos duele el futuro, porque ya es difícil plantearse un futuro sin esa persona. Nos duele el dolor del otro, nos duele ver cómo el otro también se está afectando, nos duele la identidad, porque nosotros también nos definimos de acuerdo al rol que yo cumplo, es decir, yo que soy la hija, yo que soy la mamá, yo que soy la cuidadora de esta persona. Entonces, el duelo como una experiencia muy dolorosa. En el duelo vamos a ver que se van a presentar unas respuestas que dentro de todo son normales, que es el ser humano reacciona ante el sufrimiento. Y las respuestas más comunes son a nivel cognitivo, a nivel emocional y a nivel comportamental. Entonces, ante una experiencia tan difícil como es una pérdida y una respuesta en el duelo, es por ejemplo a nivel cognitivo. A veces perdemos capacidad de prestar atención, se hace más difícil concentrarse, pueden llegar recuerdos intrusivos, que yo durante el día, así esté haciendo diferentes actividades, tenga recuerdos de esa persona o de eso que perdí de manera recurrente. Pueden llegar también pensamientos de desesperanza, como entonces, bueno, entonces ya no hay un futuro, ya para qué, o sin sentido. Eso como a nivel de los pensamientos, de la cognición. A nivel de las emociones, puede venir acompañado de la anedonia y la bulia, es decir, el sentir que yo ya no disfruto las actividades que antes me gustaban.
disfrutaba mucho leer, ver películas, 3 veces a la semana iba a clases de baile, sentir que ya no me conecto con esas actividades o sentir una falta de energía, como ya no siento deseo de hacer nada, me cuesta incluso las cosas básicas de la vida, bañarme, preparar los alimentos. Es al principio una respuesta que puede estar presente y entre comillas también normal e incluso deseable, porque quiere decir que me estoy dando un tiempo para vivir esto. A nivel comportamental podemos ver alteraciones en la alimentación, o como mucho o como muy poquito, alteraciones en el sueño. Se me está haciendo muy difícil conciliar el sueño, o estoy antes durmiendo todo el día, o me estoy levantando frecuentemente. El aislamiento social también puede estarse reflejado ahí, como ya me aíslo, no quiero compartir, no quiero salir, quiero estar muy solo. Y acá quiero que tengamos algo muy presente. Estoy diciendo que estas respuestas que acabo de nombrar son muy comunes en los procesos de duelo e incluso a veces son deseables porque hace parte de un proceso de aceptar mi dolor, de procesarlo. Pero a veces nosotros queremos como que el otro no responda de esa manera y queremos evitar esas respuestas. Por ejemplo, no, no llore, no se sienta así, venga, salgamos, o ay, no, usted es que es boba, así, pues ya se murió, ¿usted qué puede hacer? Vamos a la clase, o no, no, no se sienta así, o no piense en eso, no lo recuerde más. A veces son comentarios que suceden mucho, que se les hacen a las personas, pero es como quererle quitar al otro esa respuesta natural que está teniendo ante un proceso de duelo. Y esa respuesta no es a veces ni siquiera tan empática, sino que es porque a veces también nos sentimos encartados con el dolor del otro. No sabemos qué hacer con su sufrimiento y queremos evitarlo, como no, no, no llore, no, no sienta. Hay un libro que se llama Nombrar lo Innombrable, que es de Piedad Bonet. Ella escribe desde su propia experiencia de duelo, que fue la pérdida de su hijo con un diagnóstico psiquiátrico y quien comete suicidio. Y ella dice, cuando yo estaba en ese proceso pues, de duelo, en los ritos funerarios, era muy complejo ver cómo la gente se acercaba a ti y se le notaba la incomodidad de sentir que tenían que decir algo para que yo me sintiera mejor o no saber cómo responder. Y es eso, a veces no sabemos cómo responder ante un otro que está sufriendo tanto y a veces la mejor forma es acompañando, ni siquiera opinando, queriendo que el otro deje de vivir su proceso y sus respuestas normales y naturales. Bueno, yo por acá tengo una hojita con la cual no voy a cerciorar de como no evitar ningún tema, entonces me voy orientando con eso. Ahora, es importante darle como entender que esas respuestas del duelo son normales hasta cierto punto, pero también hay que darle un proceso, también hay que procesar ese duelo, porque los duelos también pueden complicarse, es decir, pueden estancarse en el tiempo, y eso las consecuencias que nos van a traer, según incluso investigaciones, es posiblemente a largo plazo un diagnóstico de ansiedad, de depresión, una baja significativa en la calidad de vida, un trastorno de estrés postraumático. Entonces, de ahí la importancia de poder hacerle un duelo a todas las pérdidas, es decir, reacomodarme, volverme a adaptar, aceptar cómo mi vida cambió, cómo mi mundo externo e interno cambió y no va a volver a ser el mismo de alguna manera. Entonces, en algún momento se instauró, se hizo muy popular una teoría de las etapas del duelo, ¿cierto? Entonces se decía, primero viene la negación, luego viene la ira, luego viene la aceptación. El problema con esta teoría es que se interpretó de muchas maneras, se empezó también a considerar que es que el duelo era lineal, que era una etapa después de la otra y después de la otra, y que todo pasaba como sin picos, ¿no? El duelo, podemos ver subidas, bajadas, podemos ver que todas las personas lo vivencian de maneras, dentro de lo general, muy particulares.
porque la duración y la intensidad de un duelo también va a depender y el que tanto me afecte del tipo de vínculo que yo tenía con eso que perdí, con mis estrategias psicológicas de afrontamiento para relacionarme con el dolor, con las situaciones difíciles, con mi personalidad, con el apoyo social que yo reciba, con un montón de asuntos que va a hacer que el duelo, a pesar de que hay unas respuestas generales, sea también un proceso muy particular, de una manera. La cultura, ustedes saben también que no todas las culturas la muerte tiene la misma connotación, ni se vive de la misma manera los duelos. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces estas etapas que les decía, el problema con eso de que es la negación, la ira, la aceptación, es que se empezó a ver como no, todos tienen que vivirlo de la misma manera, primero va esto, después lo otro. Hoy en día hay otras teorías que le dan como una apertura a poder mirar más desde la particularidad. Una de ellas, que me gusta mucho, habla de respuestas generales, como de etapas generales que puede ir de la otra, que pueden haber caídas, que pueden presentarse o no. Y vamos a hablar de eso. Se postula que es la primera reacción ante una pérdida suele ser lo que llamamos la evitación, es decir, esa primera etapa de shock, ese primer momento donde es difícil aceptar, reconocer qué está pasando, ese primer impacto emocional que sentimos. Y ese primer impacto es incluso como una estrategia defensiva de nuestra psicología y nuestras emociones. El no poder aceptar ni tener una conciencia plena de esa pérdida o de esa muerte es algo que incluso es necesario para que no nos desestructuremos, para que ese dolor tan fuerte no nos deje sin estructura, sino que el sentirse así como en estado de shock, de alguna forma, el no tener una conciencia plena, nos ayuda a sostenernos. Muchas personas que he tenido la posibilidad de acompañar en estos procesos de pérdida, nombran esa sensación de la siguiente forma. Cuando a mí me dijeron esa noticia, sentía que estaba levitando, sentía que yo estaba, pero no estaba, me sentía como dopada, me sentía con un estado de conciencia extraño, y eso puede pasar en esos primeros momentos de alguna forma. Otro tipo de respuestas que se pueden dar, bueno, ya después de ese primer momento, viene quizá un proceso de mayor asimilación, es decir, hay una mayor aceptación de mi realidad, de lo que ya no está. Y eso viene acompañado de algo muy complejo, y es la ausencia. Comenzar a sentir la ausencia, eso que ya no está, eso que ya hace parte tangible de mi vida. Con eso vienen emociones de lo que hablamos ahorita, el llanto, la tristeza, la sensación de vacío. Es como ya el hacerme consciente que definitivamente mi vida cambió, mis rutinas, en caso de los seres amados, cuando fallece un ser amado. Ustedes no sé si han notado que a veces los cuidadores, esas personas que son las responsables del cuidado del ser que fallece, sufren mucho. ¿Por qué? Porque entonces yo venía acostumbrada que hasta ahora le daba las sopitas, hasta ahora lo llevaba a la cita médica, hasta ahora esto, lo otro. Comenzamos a sentir esos cambios en la vida cotidiana, en los roles, en la ausencia, y a eso le llamamos asimilación, ir comprendiendo más eso nuevo que está pasando, y con eso el sentimiento de tristeza. Posteriormente llegará algo que llamamos bueno, digo posteriormente, aunque como les digo, estas etapas pueden ser una después de la otra, devolverme nuevamente a la asimilación, no hay como un estándar de cómo tiene que ser. La acomodación consiste en que, bueno, ya hay una mayor aceptación de mi nueva realidad. No quiere decir que la tristeza se vaya, que yo deje de extrañar, que se va a olvidar el ser amado. Pero entonces lo que sí sucede es que comienzo a entender que hay que retomar de alguna manera la vida. Esa persona sigue anclada en su tristeza, pero al mismo tiempo se está dando la posibilidad
de ir invirtiendo un poco más de su energía en su presente y su futuro, ir restableciendo y retomando rutinas y retomando la vida que continúa, ahora con un vacío y quizá empobrecida, como lo llamaría algún autor, el mundo que queda empobrecido, el mundo que toca volver a conocer desde cero prácticamente, porque la pérdida y los duelos nos pone como en una situación de yo no esperaba esto, ahora ¿cómo lo hago? Es como un volver a iniciar y volver a readaptarse. Bueno. En este punto también me gustaría que fuéramos abordando algunos mitos que hay sobre el duelo, porque esos mitos a veces hacen que sea más difícil para nosotros acompañar a las personas o nosotros mismos por eso que escuchamos socialmente, en la familia, en esas ideas que se van difundiendo, que sea más difícil vivir nuestro dolor, vivir nuestras emociones. Uno de esos mitos, de alguna forma ya lo abordé, y es que el duelo todas las personas lo viven de la misma manera, es lineal y hay cosas muy concretas. No, de lineal no tiene nada, tiene picos. Puede que yo ya tenga mi duelo muy resuelto, pero llegó el día de la madre y ese día lloré y me conmoví y la extrañé más que nunca. Eso hace parte del proceso y no quiere decir necesariamente que yo me devolví, sino que es eso, hay picos, hay ires y venires en esto. Otro de esos mitos que también quería abordar y que me parece muy importante es el mito de que hacer el duelo es lo mismo a olvidar al ser amado. Me ha pasado en varias ocasiones que llegan personas a mi consultorio y lo primero que me dicen es, yo vine acá porque me estoy sintiendo muy mal, pero yo no quiero olvidar a mi esposo. No, yo no sé si esto se trata de olvidar, entonces dígame. No, el duelo no tiene absolutamente nada que ver con olvidar. Por el contrario, yo pensaría que tiene que ver mucho con recordar. Porque se trata de hacer ese proceso de entender que si bien ya no hay un vínculo físico, ya no hay un cuerpo o ya no hay una memoria, eso que esa persona compartió conmigo, eso que construimos, eso que emocionalmente me aferra a esa persona, eso no se destruye, eso siempre perdura. Entonces, para mí, un proceso de duelo es decidir cómo quiero recordar a esa persona, aceptar que los vínculos se transforman y ver ese nuevo vínculo que ya no es tangible, sino emocional, cómo me va a seguir acompañando de ahora en adelante en mi vida. Una vez un consultante también me decía, yo ya entendí que en el duelo duele muchísimo acá el pecho, como esa sensación de angustia, no porque algo se esté desprendiendo de mí o porque algo se esté despidiendo, se esté yendo, sino porque es que algo se está haciendo un lugar acá en el centro del corazón para yo tener eso por el resto de mi vida. Me pareció una analogía muy bonita, porque entonces me hacía pensar, esta persona entendió que era el duelo. No es olvidar, no es hacer como si nada hubiera pasado, no es no sentir dolor, no sentir tristeza, no es dejar de añorar el ser amado, es entender que ahora nuestro vínculo y nuestra relación cumple una función diferente. Ahorita acá veo que me están haciendo una preguntita, al final las respondemos. Si quieren las pueden ir escribiendo allá en sus casas o les van dejando en los comentarios acá también de la plataforma y al final vamos a disponer de un buen tiempo para abordarlas. Bueno, hay otra autora que se llama Vallas, es una psicóloga que a mí me gusta mucho porque ella dice, el duelo es el precio que nosotros pagamos por haber tenido la fortuna de conocer a ese ser amado, de haber compartido un momento con esa persona, de haber instaurado un vínculo. Es decir, duele mucho, pero duele porque también hay mucho amor, duele porque también hay algo significativo, duele porque hubo algo que construimos. Entonces, el duelo
a mí no me dolería quizá tanto si yo no hubiera tenido un vínculo y hubiera construido algo con esa persona. Por eso se dice, el duelo es el precio que pagamos por haber tenido la fortuna de haber compartido con esa persona en nuestra vida. Y ahí hay una pregunta que a veces yo le suelo hacer a los consultantes y es, bueno, hagamos algo. Si yo te digo que yo te puedo quitar ese dolor, eso que estás sintiendo, que no te va a doler más, pero que el precio que tú me tienes que pagar es no haber conocido a esa persona, que nunca hubiera estado contigo, que no lo hubieras compartido, ¿qué me dirías? Pues hasta el momento todas las respuestas que me han dado, no, ¿cómo se le ocurre? Yo me quedo con el dolor, pero no, es que para mí fue muy importante, o ello fue muy importante, yo prefiero pasar por este dolor, pero saber que esa persona estuvo en mi vida. Ahí volvemos a lo mismo. Esas marcas, esas huellas, eso que se comparte y es único, eso ya ni siquiera la muerte nos lo puede quitar, porque eso hace parte de mi identidad, hace parte de lo que yo soy, hace parte de mi historia de vida. Y la presencia emocional de esa persona sigue presente. Cuando, por ejemplo, estamos pasando por una situación difícil, es común que pensemos como, bueno, ¿qué haría esta persona? ¿Qué me diría? De alguna forma, eso que alcanzamos a compartir nos sigue guiando, nos sigue orientando. Entonces, súper importante. Es un mito, el duelo no es olvidar al ser amado, por el contrario, es decir, cómo lo quiero recordar, es darle un espacio en mi historia de vida, es saber que va a perdurar y que ni siquiera la muerte me va a quitar eso que yo viví. Bueno, hay otro mito que dice que el tiempo todo lo cura, aplica para todo, ¿cierto? Uno lo escucha mucho. El tiempo no todo lo cura, el tiempo todo lo cura dependiendo de qué hagamos con el tiempo. Entonces hay un autor del duelo que se llama Warder, dice, el duelo no es un proceso pasivo, es un proceso activo. No es que pase el tiempo y ya para que a mí esto no me afecte, no. El duelo tiene también unas tareas, algo que vamos a hacer con el tiempo que transcurre para poder trabajar en emocionalmente cómo me estoy sintiendo, en recuperarme, en resignificar ese vínculo. Las tareas que ese autor propone, la primera es la aceptación, listo, como entender mi nueva realidad, una nueva realidad en la que ya no cuento con esta persona o con este rol o con esto que perdí. La segunda es permitirse también aceptar y elaborar las emociones. Hay tristeza, miedo, hay angustia, ¿qué estoy sintiendo? No se trata de pasarlas por encimita, se trata como de también entrar en un proceso de aceptar eso que estoy sintiendo y darles un lugar. Las personas tenemos diferentes maneras de gestionar esas emociones, es buscar esa manera mía de poder gestionar ese dolor, de gestionar todo esto que estoy sintiendo. El tercer tarea que él nos pone es adaptarnos al mundo. Es como listo, lo que hablamos de ahorita un poco. ¿Cómo puedo yo ir retomando mi vida? No porque eso signifique que ya no va a doler, sino porque significa que yo estoy aquí y que yo necesito ir retomando, no sé, mi estudio, mi trabajo, mi proyecto, esto, lo otro, cómo ir retomando. Y la última tarea que este autor propone es recolocar al fallecido. Él lo nombra de esa manera, es decir, lo que ya venía dando, cómo darle un lugar interno y emocional en mi vida para reconocer que voy a seguir en mi vida, pero igual esa persona va a estar presente de alguna manera. Ahorita les hablaba también como de que a veces nos sentimos encartados con el sufrimiento del otro, como que no sabemos qué hacer con eso, yo qué le digo, yo cómo lo acompaño. Y ahí viene nuestro próximo mito. Algo que es muy común escuchar es, no yo, porque entonces, o no lo nombre, no lo recuerde, porque no lo va a dejar descansar, o porque entonces, no sé, sí, esa persona no va a descansar. Eso a veces es muy doloroso para las personas porque tienen todo su dolor, pero no lo pueden expresar. Entonces, por el contrario, nos vamos cargando con todo esto porque entonces yo ya debería de estar bien porque ya pasaron 3 meses
o entonces yo ya debería de no seguir llorando, o yo no debería llorar porque esa persona no va a descansar. A veces eso nos hace mucho daño porque no nos estamos permitiendo vivir una experiencia humana como es el sufrimiento y que aparece tan fuerte en estos procesos. A veces ese tipo de comentarios pueden ser un poco dañinos porque no le estoy diciendo al otro, ven, yo te escucho, no puedo cambiar tu realidad, pero te puedo escuchar y te puedo acompañar. Le estoy diciendo, no, guárdese eso, no lo haga más, nada ha pasado. Y eso a largo plazo termina teniendo también repercusiones. ¿Qué ha sido lo más bonito para mí de poder acompañar procesos de duelo de diferentes personas? Dándome cuenta que el dolor y el sufrimiento pueden coexistir perfectamente con el amor. No solo atiendo a personas que tienen mucho dolor por esa ausencia, atiendo a personas que tienen mucho amor en su corazón por esa ausencia. Sí, se llora, se siente triste, de todo, pero esa persona también eh, habla de ser amado. Y yo les pregunto, ¿qué quieres recordar de esa persona? Presentámelo, contame qué era lo más característico. Entonces también es un acto de amor poder dejar a ese otro ser hablar de ese vínculo, de esa persona, de recordarlo. Hablarlo ayuda a reorganizar las ideas, a reorganizar emocionalmente a ese ser amado. Entonces en el duelo hay mucho dolor, pero es un dolor consentido porque también nos dice que hay mucho amor de por medio. Eh, Hay pues una película que yo creo que la mayoría ya la hemos visto, que es Coco, es de Disney. Coco está basada en los Días de los Muertos que se celebra en México y la traigo acá al tema porque en Coco la enseñanza que nos dan es que desde que recordemos al ser amado, siempre va a estar presente. En Coco hay un mundo de los muertos. Y si a esos muertos, el Día de los Muertos en México, si no se les hace un altar, si no se recuerdan, si no se les pone una foto, no les dan permiso a las personas, a las almas que están en el mundo de los muertos, como de bajar a la tierra a ver a sus seres amados, a visitarlos. Entonces es de alguna manera una película que nos resume un poco esto que estamos hablando. No es que lo vamos a olvidar, no es que esto nunca pasó, no es que va a dejar de doler, se va a asumir de una forma diferente el dolor y cada vez va a ser menos imposibilitante, pero siempre vamos a añorar a ese ser amado, pero ese ser amado siempre también nos va a acompañar desde eso que generó en mí, desde esa huella que dejó en mí. Esto también me lleva pues como una reflexión sobre lo que significa la muerte para el ser humano. La muerte es algo que siempre está con nosotros, es decir, es la única condición y lo último que tenemos seguro una vez nacemos. Pero a veces pues no nos relacionamos con ella, no se habla o es un tabú. O a veces llegan estas experiencias difíciles como a recordarnos que existe un límite, que no todo es posible, que el tiempo no es infinito. Y de alguna forma también a veces el acercarnos a la muerte puede tener un impacto de cambio y de transformación en el ser, precisamente porque cuando empieza a reconocer que la muerte le da sentido a la vida, en el sentido de que algún día no voy a poder abrazar, algún día no voy a poder cumplir este proyecto, algún día no voy a poder asumir esto, nos conecta también con la vida y nos dice, listo, ¿cuál es la vida que tú quieres vivir? Entonces, este tema del duelo, de la muerte y de la pérdida es algo que termina por impactar al ser en muchas esferas. Y pues también se trata como de estas situaciones difíciles, poder ver cómo me están afectando, qué me están dando, cuál es mi necesidad, necesito ayuda profesional, necesito simplemente poder conversar de esto, cómo yo puedo ayudarme a asumir las pérdidas, que es algo que llega y no avisan, no lo esperamos y nos reestructura la vida de un momento a otro. Hay otros, pues no voy a pasarlo por alto, como brindarles un material de apoyo que son sobre todo para trabajar
son cuentos que nos aproximan a la visión de la muerte, ya no desde una visión tan desde el tabú, sino una visión más como una condición natural que también nos conecta con la vida. Y son dos cuentos. Hay uno que se llama La muerte, el pato y el tulipán, y es ese que en YouTube, si lo ponen, encuentran como un video mientras van, es como un audiolibro. Les invito a que lo busquen. Y hay otro que se llama Yo soy la muerte. Si bien comenzamos hablando de la pérdida de manera muy general, pues la pérdida de algo que es significativo para mí, después del duelo, como ese proceso de aceptar y de adaptarme a esa pérdida, me he ido centrando mucho específicamente también como en el duelo por muerte de un ser amado y en la muerte, porque sé que es una condición por la que hemos estado, no todos, pero que sí ha estado más frecuente en estos últimos años, en las que hemos tenido de pronto que pasar por la ausencia de muchos seres amados, y por eso también le quiero dar como ese enfoque. Estos dos libritos que les digo es por si el tema les llama la atención, porque si quisieran seguir explorando. Me gustaría pues ya como comenzar a abrir un espacio a las preguntas, a lo que de pronto no fui tan clara, a las dudas, a cualquier de pronto orientación que les pueda dar, pues en la medida de lo posible es el espacio. Entonces, por acá estamos ya teniendo unas preguntas. Dice Alcides, ¿cuánto puede durar un duelo? Esa es muy buena pregunta. La quisiera abordar de dos maneras. Primero, desde lo teórico, ¿cierto? Y después desde lo particular. Desde la teoría, por ejemplo, en el DSM, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, se dice que un duelo comienza a ser patológico después de que pasan 12 meses, es decir, después de un año, es decir, que ahí ya puede estar complicándose un duelo. Sin embargo, yo quiero que tengamos mucha prudencia y mucho cuidado con esto de cuánto dura un duelo, que, como lo decía ahorita, todos tenemos maneras muy particulares de hacer los duelos. Sí, mis características de personalidad, lo que para mí implicaba esa persona, el papel que cumplía en mi vida, mi personalidad, mis factores de afrontamiento. Entonces, más allá que ponerle un tiempo, yo quiero que seamos muy respetuosos con nuestro propio ritmo. A veces es también, para que lo tengamos en cuenta, muy frecuente escuchar en comentarios como, pero si ya van 6 meses y usted sigue llorando, eso no es algo empático con el otro, le estoy cuestionando su dolor y su sufrimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hay que darnos el tiempo también de que sea necesario para poder aceptar mi realidad, retomar la vida después de eso tampoco es fácil. Entonces, conocer muy bien, no basar mi duelo tanto en el tiempo, sino en mi experiencia, cómo me he sentido, he notado cambios, estoy hablando de esto con alguien, necesito ayuda o puedo con esto solo, sino más bien llevarlo a nuestras propias necesidades más allá que al tiempo. Y un ejemplo que vemos muy común en las familias, les pongo un ejemplo, son 5 hermanos y fallece un papá. También a veces escuchamos como, es que mire yo cómo estoy, él no llora, él no siente nada, él no lo quería, es que él no le duele. No, tú no sabes el otro cómo está haciendo su duelo. Entonces hay que evitar mucho entrar a interrogar al otro por su dolor y sus maneras, ¿cierto? Y acá hay otra pregunta de Santiago que está muy relacionado con esto que estoy hablando. Las voy a leer. ¿Cómo se le puede ayudar a un querido o un amigo que está pasando por un duelo? Primero, evitar los juicios de valor, que es lo que les decía. Usted todavía llorando, ¿y por qué? Querer evitar que el otro viva su proceso. Es decir, no, pero usted ¿por qué está llorando? No llore, o no se sienta así, o venga, salga, o deje de hacer esto. No, no le evites a esa persona
sus respuestas naturales ante el dolor. No le cuestiones su manera y su ritmo de vivir su dolor. Evita todos esos juicios de valor. La mejor manera de acompañar en un proceso de duelo es desde la empatía, que necesita el otro. A veces solo necesita llorar en compañía, a veces solo necesita alguien que lo escuche contar 10 veces la misma historia de que, no sé, la misma historia que vivió con ese ser fallecido, porque cada vez que lo nombra le está ayudando a reorganizarlo emocionalmente y cognitivamente. Entonces, principalmente, evitar los juicios de valor, los mitos que hablábamos, evitar los comentarios a nivel social tan extendidos de no llore porque entonces no lo va a dejar descansar, o entonces es que fulanito lo vive así, usted por qué lo está haciendo así. Eso es como lo mejor que se puede hacer. ¿Dónde puedo contactar a la psicóloga para terapias? Bueno, señora Alcides, yo ahorita les voy a dejar pues como si quieren una información como de mi correo electrónico, más por si están interesados o por si quieren que les recomiende a otras personas que también manejan ese tema. Por favor, repita el nombre del primer libro. Bueno, yo he nombrado tres. Nombrar lo innombrable, de Piedad Bonet, que es como más autobiografía de una madre que pierde a su hijo por suicidio y que ella va construyendo todo su proceso. Hay dos libros que son libros animados, que es para niños, pero los adultos tenemos mucho que aprender de ellos, que es Soy la muerte, y el otro se llama El pato, la muerte y el tulipán, ¿cierto? Me gusta mucho esta pregunta. ¿Cuándo sabemos que es hora de buscar ayuda? ¿Cuándo sabemos que es hora de buscar ayuda? Hay diferentes indicios, ¿cierto? Yo creo que a veces no hay que esperar la hora, el momento exacto, sino que a veces es bueno desde antes poder tener un espacio en el cual sentir que no estás siendo juzgada, que puedes hablar libremente de tus emociones, de esa persona, de reconstruir todo eso. Pero algunos indicios que nos pueden decir es hora de buscar ayuda es cuando para mí está siendo difícil retomar la vida. Es decir, no es que me sigue doliendo, no, te puede seguir doliendo, puedes seguir añorando ese ser amado, pero no estás retomando tus proyectos, tu funcionalidad se está viendo ya muy perjudicada, ese dolor no te está permitiendo avanzar, yendo a estudiar, yendo a trabajar, no quiero nada, no puedo ver un futuro muy claro. Cuando sientes de pronto que esa pérdida y ese duelo se está volviendo en algo que no te está permitiendo concentrarte en tu presente y en tu futuro, en pensar en otras opciones. Cuando, por ejemplo, sientes que esas emociones que tú tienes no las estás gestionando. Sí, yo siento mucho dolor, pero no encuentro una manera para desahogarme, para hacer algo con esa tristeza, no encuentro forma de. O cuando esas respuestas que yo les di a nivel emocional, cognitivas y comportamentales ya perduran mucho en el tiempo, es decir, quedé con las alteraciones en la alimentación y en el sueño, quedé con el sinsentido, con la desesperanza, con la dificultad para concentrarme, quedé con la conducta de aislarme socialmente, quedé con ese desánimo, con esa falta de deseo por hacer actividades que antes me gustaban. Eso es normal en cierto punto, pero cuando se vuelve ya que perdura en el tiempo, es hora también como de listo, ¿qué puede estar pasando? Nos recuerda, porfa, las etapas del duelo. Ok. Hablábamos de una primera teoría de las etapas del duelo, que era evitación, negación y aceptación, y yo les decía, bueno, esto es una teoría un poquito más vieja que se popularizó mucho. Las que yo expuse, ya como desde una visión un poco más actualizada, voy a recordar algo, que las recordemos como algo circular, no es que una, después la otra y después la otra, no, vienen de diferentes formas, puedo estar en una y devolverme. La evitación
que tiene que ver con esa primera noticia de shock y de impacto, ese primer momento como que aún no se asimila por completo, ese primer momento en el que yo les decía, la gente describe cómo me sentía levitando, fuera de mí, como si estuviera despersonalizada, que escuchamos la noticia, pero aún no hay una aceptación total porque el cuerpo reacciona así también para protegerse. La asimilación, que es cuando ya tenemos una mayor conciencia y eso nos permite entonces contactarnos con la ausencia, con la falta, con los cambios que está dando mi vida, con la tristeza ante esa ausencia, y la acomodación, que es cuando se comienza a retomar la vida. Seguimos con el dolor, pero seguimos retomando e invirtiendo parte de nuestra energía también en nuestro ahora, en el saber que la vida para nosotros de alguna forma continúa y que con ello continuarán algunos proyectos y actividades de la vida diaria. Ay, de pronto, por acá creo que ya no hay más preguntas. El señor Alcides, ¿cómo hacer para que una persona se le hable de la muerte? La señora Gladys, si se encuentra con nosotros, ¿me podrían por favor explicar un poco más la pregunta? Claro, tengo una hija que, pues yo tengo 60 y pico de años y tengo mis padres vivos. Y ella no acepta que uno le toque ni que yo pues el tema de la muerte en cuanto a nunca se le ha perdido un ser querido y uno le toca el tema y no lo quiere ni tocar, y mis padres ya pasan de 90 años. Entonces yo veo eso muy, Dios solo sabe, pero lo veo cerca y yo no sé, ella no quiere que le toque a uno ese tema para nada, o sea, ni de uno ni de nadie. Ella la muerte no, como que no la acepta, yo no sé. No sé cómo trabajar eso con ella, porque pues yo ya veo cerca lo de mis padres. Claro, es que la muerte a nivel social se ha vuelto bueno, se ha vuelto, no ha sido, o por lo menos en esta cultura occidental, muy tabú. De eso no se habla, no se nombra, es como si no se pudiera mentar, e incluso nos la han pintado de una manera en la que es una figura horrible, con una bata negra, calavérica y demás, y muchas personas conectan desde ese temor a la muerte, porque la muerte es el fin de las posibilidades realmente, la muerte es eso que nos pone un límite, que nos permite. Ese libro que les hablaba de la muerte del tulipán me gusta mucho. Les voy a hablar sobre la primera escena. Es un pato que está muy tranquilo en el bosque, se voltea y se da cuenta que ahí está la muerte. Y él se asusta. ¿Usted qué está haciendo así? Aquí, ¿cómo así? ¿Usted ya me va a llevar? ¿Qué está pasando? Y la muerte le responde, no, yo no te voy a llevar, lo que pasa es que yo siempre he estado contigo, apenas me estás viendo, pero yo estoy contigo desde que naciste, ¿cierto? No hay nada más natural que la muerte. Y de pronto también a veces depende de cómo estamos viendo la muerte, como eso catastrófico y miedoso, o como esa condición que también le permite darle sentido a la vida. Le da sentido a la vida porque si yo sé que yo soy infinito, ¿para qué me voy a levantar hoy a trabajar? Pues mañana lo hago. ¿Para qué me voy a inscribir a la universidad si en 10.000 años lo puedo hacer? Entonces, ¿para qué voy a abrazar hoy a mi mamá? Pues si siempre va a estar. Entonces podemos vivir dándole un sentido a la muerte desde el miedo y que eso nos haga evitar hacer un montón de cosas, o desde darnos el sentido de, listo, si esto no es para siempre, ¿cómo voy a aprovechar mi tiempo? Ella de pronto, ese cuento sería bueno que lo viera, o hay diferentes causas por las cuales no queremos asumir o hablar de este tema. De pronto buscar también como eso que ella, cuando no escucha muerte, con qué la conecta, qué es eso que le genera temor de la muerte, cuáles son sus propios significados para que lo tome de esta manera. Listo, muchas gracias. Voy a comprar el libro, la verdad. Lo puedes encontrar en YouTube. Es como no sé,
como que Ah, lo hicieron tipo cortometraje y lo puedes encontrar ahí. bueno, muchas gracias. Muy, muy querida, muy buena la conferencia. Gracias. Por acá veo algo que nos alzan la mano, pero no. Ah, Sí, Susana, sí, soy yo. genial. Sí. Susana, gracias infinitas por tus extraordinarios aportes. La verdad fue que nos diste cantidad de herramientas maravillosas. Por ejemplo, para mí, a título personal, qué pena que hable, yo acabo de tener la pérdida de mi mamá, que era todo para mí. Pues uno no pudiera decir que una persona es todo, pero la verdad es que sí, es demasiado el dolor, la ausencia. Y he tratado de aplicar cosas que tú me has dicho. Yo he visto cómo he mejorado sensiblemente, pero es uno viviendo de ese presente y futuro, no quedarse uno en el pasado. Yo quisiera también preguntarte a ti, ¿cómo pudiera uno, por ejemplo, en los momentos de duelo, supongamos todos los rituales que hay que hacer con relación a la ropa, a los espacios de la persona que falleció, cómo vivirlos intensamente? Y yo creo que es muy importante porque es parte de la sanación también. Entonces no es que una persona fallezca y ya vamos a entregar, a regalar la cama, la cobija, pues todo. No, cómo hay que hacer esos rituales y cómo hay que hacer en familia para poder ser un soporte muy importante en toda esa superación. La segunda pregunta es, ¿cómo prepararnos nosotros para la propia muerte? Que es lo único que tenemos fijo. Entonces yo veo que una persona muchas veces fallece en paz, tranquila, pero uno dice, no, es que así vivió. Entonces qué rico también nosotros prepararnos y cómo hiciéramos para nuestra propia muerte, que no sabemos si es hoy o mañana o dentro de 10 años. Sí, bueno, comenzando por la primera pregunta, hay algo esencial y quienes en los primeros momentos de la pandemia nos vimos muy privados de tener, por ejemplo, algo que es el luto. El luto se conoce como los rituales y las maneras sociales en las cuales se hace todo el proceso en torno a la muerte, es decir, la velación, las novenas, todos estos rituales. Eso por un momento nos lo quitaron un poco, ya no se podía acercar la gente, entonces se disminuyó el apoyo social, ya entonces las novenas y que también es como un asunto de varios días, estar acompañado, de ir asumiendo esa aceptación, y nos hemos dado cuenta que eso es esencial. Todas las culturas tienen maneras de luto diferentes, pero cumplen un objetivo y es ayudarnos también como hacer ese proceso de adaptación, para aceptar esa nueva realidad no es fácil y como tú lo decías, de pronto el acercarme a los espacios que estuvo esa persona, el velar un cuerpo, el tener espacio, las novenas duran como 9 días, creo, como de eso, de ir conectando con esa ausencia, todo eso es súper importante como para hacer nuestro propio proceso de aceptar, que es que eso no pasa de un día para otro y son ayudas que nos ayudan como a percatarnos de que sí, ahora hay una ausencia, ahora algo ha cambiado y son maneras como de poder a través de lo simbólico darle un significado a esa ausencia, de poder despedir, porque claro, no pasa de un día a otro que yo retome mi vida, mis actividades. Ahorita les decía, es muy importante conectar con mi propio ritmo, situaciones estresantes vitales que me obligan a ir más despacio, a bajarle el ritmo, a, a distanciarme un poquito, a conectar con la tristeza. La tristeza tiene una emoción, es una emoción que tiene una función, y es conectarnos con el adentro para revisar qué está pasando y qué se está moviendo. La tristeza nos conecta, nos pone en modo introspección, nos permite ver qué necesito, qué hace falta, qué me duele, qué hay que sanar, qué hay que sentir. Y todos esos rituales, y además desprendernos como de los objetos de esa persona y demás, pueden ayudar a esa asimilación. Ahora, hay muchas maneras de hacerlo. Hay quienes dicen, no, pues yo no voy a regalar, yo qué sé, esta camisa de mi mamá porque pues para mí es importante y yo la quiero tener. Hay personas que a veces escandalizan, pero no
vuelvo y digo, evitemos hacer esos comentarios. De pronto ese objeto le está ayudando a esa persona emocionalmente a mantener su recuerdo. No quiere decir siempre que porque yo tenga las cosas es algo malo o porque no las tenga es algo bueno. Siempre hay que ir muy a la particularidad. ¿Y por qué lo digo? Porque hay muchas personas que se cuestionan por eso, que muchas veces me preguntan, ay doctora, yo debería guardar esto, lo debería botar. Y yo, bueno, cuéntame tú, ¿qué piensas tú? No, es que yo en realidad, cuando yo cojo esa camisa, yo me siento tranquila, me acuerdo de ella. Ah, bueno, creo que te acabas de responder. Oh, no, a mí esto me trae unos recuerdos que no quiero, yo la quiero recordar de otra manera. Entonces hay muy del caso a caso, darnos el tiempo y el ritmo suficiente para poder vivir estos procesos un día a la vez, de a poquitos, no hay afán, no hay un tiempo establecido como tal. Acá hay otra pregunta. Buenos días, Marta Cecilia Tavares de la Personería de Medellín. Tengo una pregunta que realmente son como dos juntas. La primera, hoy se tiene datos estadísticos de cuántas personas trasplantadas han fallecido durante la época de la pandemia. No sé si de pronto algún representante de la fundación tenga esa respuesta. Yo particularmente no la sé, no sé si de pronto alguien de la fundación. Bueno, doctora Marta Cecilia, la Fundación Nacional de Trasplantados no tiene las estadísticas de cuántas personas han fallecido. Y no solamente la Fundación, ni siquiera la seccional de salud, la Coordinación de Donación y Trasplantes, y tampoco en el Instituto Nacional de Salud. Solamente por Google, pues así con diferentes profesionales de salud. Sé que sí fallecieron lamentablemente muchísimas personas, no solamente trasplantadas, sino también fuera de trasplante, pero hoy en día por la protección de datos, las instituciones trasplantadoras ni las IPS y las EPS nos suministran esta información. Segundo, sí se han visto afectados enormemente los pacientes, sus familias en épocas de pandemia. ¿Por qué? Porque primero, pues el solo hecho de no tener la oportunidad de tener un acercamiento con sus médicos, con sus profesionales que tienen unos tratamientos de alto costo y que inicialmente era todo únicamente, fue traumatizante. Y también todo lo que significaba el suministro de los medicamentos que eran a domicilio, muchas veces no les llegaba. La situación emocional ha sido difícil, toda vez que los pacientes, por ejemplo, podían salir. Cuando estábamos todo el tiempo de pandemia, que era difícil la movilidad o no se permitía, entonces los pacientes que tienen que ir día por medio a las unidades renales, sí era muy preocupante la situación de ellos. Se ha visto igual que con todas las otras patologías en términos generales de familias, los problemas de aislamiento social, de violencia intrafamiliar, de estrés, de depresión. Por eso tan importante estos espacios, doctora, donde usted ha sido una de las que nos ha ayudado durante muchos años y ha estado con nosotros como gestora de este proyecto. Muchas personas, por ejemplo, no se pueden conectar pues, porque no tienen las herramientas, pero ellas posteriormente nosotros se las mandamos por WhatsApp y todas estas capacitaciones luego nos dan las gracias porque son demasiado valiosas para significa la salud mental hoy en día. Y yo también quería aprovechar la oportunidad para decirle a la doctora Susana, si usted nos puede suministrar los números de teléfono donde los pacientes pueden llamar las 24 horas del día, Sí. no solamente a nivel del municipio de Medellín, sino también a nivel departamental para efectos de tener la asesoría psicológica que puedan requerir. Claro que sí, le voy a enviar mi correo electrónico, mi Instagram, porque me estaban preguntando más arribita como de pronto posibilidades de mantener contacto. Y les voy a escribir el número de la Gobernación de Antioquia, Salud para el Alma, que es una línea de atención psicológica 24/7. Se brindan 3 asesorías en manera de acompañamiento, es gratuito, es para toda la población y los animamos a que si sienten que quieren conversar sobre duelo, cualquier
situación de salud mental se comuniquen. Ya les voy a dejar por acá en un comentario y también se los voy pues como a dictar en este momento. El número para Salud para el Alma es 540-7180. También hay otra línea que es el 018-413-834. Y adicionalmente la línea amiga de la Alcaldía de Medellín, que es una estrategia pues que va de la mano. Cualquiera de esos números se pueden contactar y es el 444-4448. Se los voy a dejar por acá en un comentario. Susana, ¿tú nos puedes repetir nuevamente los teléfonos de Salud para el Alma por si de pronto alguien nos copió, o si los puedes también colocar ahí en el WhatsApp? Sería muy aquí en la Salud para el Alma, 540-7180, sí. Y el 018 413. Este es el de la línea amiga, Salud para el Alma, y la segunda línea de Salud para el Alma también se las voy a escribir. 018-413-838. ¿8 qué? Es que falta como un número, no me da. Porque 018 y luego 413. 838. Falta un número. 838, falta un número. Apenas tiene 6 y tiene que ser 7. 01, a ver. Bueno, no. El fijo, el otro como es una línea, es un 018 Bueno, y si no, tranquila, nosotros la buscamos en todo lo que tiene que ver con la línea a nivel departamental de la 018 pero yo creo que ya con la 540-7180 ya con esa es suficiente. No sé si la ven, me estoy basando pues como en la publicidad oficial de la gobernación, ¿cierto? Igual si te parece, la puedo replicar pues como por tu WhatsApp, sí. Y entonces la puedes, si tienen algún grupo o algo, enviar. Sí, está. Bueno, si alguien más no tiene alguna pregunta, aquí está, 018-413, no, 834. Bueno, Susana, muchas gracias. Esperamos que nos puedas volver a acompañar en otros espacios. La verdad es que es supremamente enriquecedor haber tenido la oportunidad de compartir contigo, y a todas las personas que hoy se conectaron. Muchas y muchas gracias. A la doctora Marta, a los representantes de la Personería de Medellín, un abrazo inmenso. Ayúdenos entre todos también a cultura de donación de órganos. Hoy en día, donde habla de muerte, qué rico que nosotros hablemos de vida, vida más allá de la vida, una segunda oportunidad de vida. Compartamos la decisión de querer ser donante de órganos y tejidos con nuestras familias, porque, pues, como acabamos de ver, es lo único seguro. Es que bueno que vivamos después de la vida. Para todos, muchas gracias. Y en marzo estaremos compartiéndoles, tenemos el tercer miércoles del mes, que es el día 24 de marzo, a las 11 de la mañana, nuestro próximo evento. Gracias y muchas felicidades para todos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Mil y mil gracias. Hasta luego. Una feliz tarde para todos.